Romanos 1:17, el texto sagrado reza y dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Y hago reiteración del texto: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Se puede usted sentar y darle Gloria a Dios. alabanzas al Señor. Grande es el Señor. Decíamos de la urgencia. Siempre recuerdo aquella historia, no recuerdo mal si fue William Shakespeare, no recuerdo si fue Alexander Fleming, ahí estoy confundido, no recuerdo ahora, realmente no recuerdo. Aquella hermosa historia de Alicia en el País de la Maravilla. Alexander Fleming, ya se la traigo. En aquel momento de la historia que se lee en esta novela, y que obviamente fue llevada a la pantalla chica, pantalla grande, como, ¿verdad?, esa urgente muchachita que se pierde en aquel bosque, y que en buscando cómo retornar a su lugar, se encuentra allí en el País de la Maravilla y encuentra al señor Conejo, que va muy rápido porque algo le urgía. A lo que le grita: señor Conejo, voy bien. El señor Conejo le pregunta: ¿dónde vas? No sé. Pues va bien. Porque como dicen los dioses dominicanos, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Pero también el que no sabe para dónde va, que se vaya solo. No lleve consigo a nadie, porque se va a perder solo, no va a hacer que otro más se pierda. Amén. Entonces, lo importante es que saber que si vamos a caminar, que caminemos con alguien que tenga claro hacia dónde se dirige. Por lo que urgente, como dije, es algo estrictamente necesario que se atienda right now, que se haga con la prontitud que el caso invita. Pero quiero hablar de la urgente reforma. Y reforma no es más que devolver algo a su estado original. Devolverle la forma a algo. Y para devolverle la forma a algo es porque eso lo perdió, ¿verdad? Ese origen, perdió esa etapa de principio, primigenio, como diríamos un poquito más ampliando, ¿verdad?, la expresión o el término. Entonces, cuando nosotros consideramos básicamente lo que esto quiere dar, es como también darle forma a algo, porque perdió la forma, hay que volverlo a la forma. Ahora, ¿cuál es la forma y qué tiene que ver con la reforma? Quiero hablar un poquito de esto. El maestro estableció en Juan 16, verso 1 y hasta el 3. Él dijo: estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. ¿Qué cosas? Si vemos el capítulo anterior, el capítulo 15, el Señor está hablando de lo que es la parábola de la viña. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Luego le habla de las persecuciones que habría, que vendrían días en que lo perseguirían y todo el caso, que el mundo tendrán aflicciones. Todo eso se da, y luego pasa a decirle: le dije estas cosas para que no tengan, ¿verdad?, tropiezo. Pero dice más: les expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que les mate pensará que le está rindiendo servicio oculto a Dios. ¿Escuchó? Él dijo esto: y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. O sea, si van a hacer este tipo de situaciones por esta única razón. O sea, la gente lo está haciendo. ¿Cuántos creyentes están muriendo a través de la historia y en los tiempos actuales? No lo sabemos. Son muchos, la verdad. Pero la nota real es que Él está haciendo en esta declaración profética, en el orden del tiempo y de los que decimos, va bien, ser sus discípulos, esto desde el primer siglo hasta la actualidad. ¿Cuántas personas han sido diezmadas, han sido asesinadas por el hecho de servir al Señor y no congeniar con lo que la gente sigue hoy día? De hecho, hoy predicar el Evangelio parece ser que es un delito federal. Sí, parece ser un delito federal, porque si pensamos en el chico aquel que ahí en Canadá estuvo predicando el Evangelio, le decían: usted tiene que callar. Mientras tanto, los movimientos del movimiento LGBTIQ y whatever podían hacer libremente su marcha. Él decía: pero usted no le dice nada a ellos, y a mí me prohíben que yo predique el Evangelio. Y el joven siguió predicando. El resultado, fue preso por hacerlo. Otro fue preso por regalarle una Biblia a alguien. A otro le impidieron entrar en un modo porque tenía un sign que decía en su suero que hablaba de Cristo. O sea, parece ser que predicar el Evangelio se convierte hoy día en
en una falta federal. Dios nos ayude, porque tenemos que decidir y definir si vamos a ser cristianos y a predicar el evangelio o vamos a quedarnos en un rincón. Recuerdo una expresión que decía Juan Calvino: cobarde fuera yo, porque si un perro ladra cuando su amo es atacado, cobarde fuera yo si no hablara el evangelio de mi Señor. Aleluya. Porque alguien lo quiere atacar. Ahora, ¿qué hay que considerar todo aquello? Cuando de pronto los cristianos, discípulos del Maestro, reciben la manifestación del Espíritu Santo que vemos en Hechos capítulo 2, y que consecuentemente vemos cómo se esparce la predicación del Evangelio por diferentes partes del mundo de entonces, esto generó que ciertamente empezaran las grandes persecuciones. A partir de ahí, del primer siglo, el año 35 aproximadamente, empezaron las grandes persecuciones. Estas grandes persecuciones llevaron a que los creyentes pues predicaran el Evangelio sin temor a lo que pudiera suceder. Los césares romanos, como el general Tito, el mismo Nerón, que era su abuelo, otros como Domiciano, Diocleciano y otros tantos, persiguieron a los cristianos. Tito en el año 70 incendia la ciudad de Roma. Resultado final, los cristianos eran echados a la mazmorra, eran echados a los leones, eran quemados vivos, eran desmembrados, eran decapitados, whatever, todo lo que usted se puede imaginar, e inclusive la noche la iluminaban con los cuerpos de los creyentes. No había energía eléctrica, o era con brea o asfalto, como llamaríamos hoy, o era con madera, leña, era con aceite, o era con los cuerpos de los creyentes. Y esto ocurrió. La predicación de la fe en Cristo siempre ha tenido grandes dificultades, de adentro de la iglesia y fuera de ella. Pablo lo dice, ya lo vimos, Hechos capítulo 20. Pablo habla abundantemente de esto, lo habla también en Timoteo, lo dice Pedro por igual. O sea, se menciona todos estos casos. Ahora, ¿cuáles eran las acusaciones que movían a ellos para hacer esto con los cristianos? Decían que ellos eran antropófagos, o sea, que comían carnes humanas. Porque en la consagración de la Pascua del Señor, en la consagración de la comunión del Señor, decían: este es el cuerpo y la sangre de Cristo. Decían: no, son antropófagos, comen la gente ellos. Otra de las cosas que se acusaban a los creyentes era de incesto. ¿Por qué? Porque existe una comunidad de fe que nos constituimos nosotros en ser hermanos. Pues esa gente son raros, pues se casan entre hermano con hermano y no entendían lo que estaba sucediendo. Otros eran perseguidos por no rendirle culto a César. Pues los césares romanos se le entregaba, ¿verdad?, toda adoración, pleitesía. A los cristianos no lo hacían. Pregúntenle a Mardoqueo, que cuando iba a pasar a Asuero, todos se postraban y él es el único que nunca se postró. Este libro es del capítulo 2 y en adelante. Entonces, cuando nosotros planteamos situaciones así, no fue la diferencia en el caso de Roma. Todo el mundo tendría que postrarse y rendirle culto al César, a lo que los cristianos se negaban, porque decían, de hecho, César era señalado como el Señor. De ahí viene la palabra curia o curio. Ellos decían: nuestro único curios es el Señor, y nuestro Señor es el único que adoraremos, independientemente de lo que esto pueda suceder. Significó la muerte, aceptaban la muerte, pero nunca negociaban su adoración al Dios único y verdadero. Otra de las cosas que generaban grandes persecuciones y asesinatos de ellos era el no someterse a las normas del momento. De hecho, ni le daban empleo a la mayoría. ¿Por qué? Porque en la mayoría tenían que rendirle un culto a una divinidad, a un Dios, whatever, que había en una institución. De hecho, los sindicatos de labores tenían dedicación a dioses por allá, y los cristianos tuvieron que sufrir muchas veces necesidades por no tener, ¿verdad?, no inclinar el corazón a adoración de esas entidades. Así que, como las mismas ciudades, las empresas tenían sus patronales. Igual pasa el día de hoy. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad?, se fueron dando para que los cristianos fuesen perseguidos. Otra de las situaciones que generó el asesinato de ellos es la oposición a enseñanzas heréticas. Muchas enseñanzas que no habían empezaron a introducirse y a levantarse después de este caso, y que generó la grande persecución. Cuando leemos la historia de Babilonia, cuando se establece allí que Semíramis, aquella esposa de Nimrod que encontramos en Génesis,
que dicen que ella ascendió al cielo, que ella era la diosa encarnada y que velaba por todos los hombres, que luego entonces, tengo que señalarlo, pues está en la historia, no me lo invento yo. Dámaso, un sacerdote italiano, estableció lo mismo para el año 282, que María ascendió al cielo, que en el 342 la constituyeron como mediadora entre Dios y los hombres. Ese detalle está marcado allí, pero este mismo Dámaso introdujo a la iglesia lo que fue la adoración a las imágenes, que es lo que vemos en la iglesia católica. Pues lo dicen los sacerdotes y lo confirman, yo no estoy diciendo nada que ellos no hayan dicho. Entonces, esto hizo Dámaso allí. La introdujo las imágenes a la iglesia, pero ya como una condición de adoración. Y voy a explicar esto porque debo hacer la parte que me ocupa como maestro. Lo primero es que cuando yo enseñaba a niños de 2 años, de 2, 3 años, usaba lo que eran los franelógrafos. Los franelógrafos no son más que un lugar, un cartón cubierto con algo que permite pegar imágenes para poderle dar la clase y los niños que necesitan aprender con esas cosas. Recordamos que al generarse las grandes y terribles persecuciones, la gente abandonó los estudios por las guerras. ¿Me escuchó? Amén. Y solo hasta el Renacimiento viene el despertar una vez más a los estudios. Así que, ¿qué había entonces? Muchos analfabetas, ¿cierto? Analfabetas, no analfabetos. La palabra correcta es analfabetas. Entonces, anotar. Se usaban esas imágenes inicialmente era para enseñarle a la gente cómo era la forma litúrgica, o sea, qué se hacía en el servicio, qué se hacía dentro de la iglesia, pero él la lleva a ser objeto de adoración. Recordamos que en los 10 mandamientos establecen: no te harás imagen ni semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella para adorarla, dice yo Jehová el Señor. Eso está en Éxodo capítulo 20. Entonces, a notar, cuando nosotros internalizamos la nota, violentó todo lo que la ley establece, lo sabe porque está escrito en la Biblia, pero con todo y eso lo justifica. Otras se introdujeron allí, es la transubstanciación, o sea, que literal se convierte el vino que tomamos en la Santa Comunión y el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo de forma literal. Ahí sería entonces ser un antropófago. Pero la nota real es que esa parte muchos cristianos dijeron no estamos de acuerdo con esto y generó problema, así como otras más que no quiero mencionar. Ahora, todas estas grandes persecuciones generaron varias cosas. Primero, que se destruyeron las iglesias. Ahora, cuando hablamos de iglesias, congregaciones, templos evangélicos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Recordamos que no habían templos así separados. Los templos eran las propias casas de los cristianos. Jesús se reunió en la casa de María, la mamá de Marcos, lo que llamamos luego en el aposento alto, capítulo 2, libro de los Hechos. Se reunía en la casa de Lázaro, María y Marta, allá en Capernaum. Se reunía en la casa de Pedro. O sea, esos lugares donde se reunía la iglesia, también hablamos de la casa de Naasón, habla Hechos capítulo 17. O sea, y otros tanto, la casa de Lidia, Hechos capítulo 16. O sea, en las casas se reunían. Entonces, esas casas donde los cristianos se reunían, pues eran quemadas, eran destruidas, y si ellos estaban dentro, pues se iban también de paso. Entonces destruyeron muchas iglesias, quemaron muchos cristianos vivos. De hecho, Apocalipsis capítulo 2, el Señor habla de su Antipas, mi testigo fiel, aquel que murió quemado por no negar la fe. Le dicen: oye, o niegas a Jesús o mueres. Eso fue en el año 480 y tanto, justo por oponerse a la enseñanza del sacerdote aquel llamado Jameson. O sea, anotar, Jesús, el Señor dice que la historia consagra que Antipas, o Policarpo, cuando lo ponen a elegir o negar a Cristo, morir quemado, él dijo: tengo 85 años, de los cuales he servido a Cristo toda mi vida, y hasta aquí nunca un mal me ha hecho. Y muriendo cantaba: allí no habrá tribulación. Ya sabe el origen de la canción, esas himno 26 de Denario de Gloria. Entonces, anotar, cuando nosotros podemos pensar, anotar, pues se va dando. Eran quemados los cristianos, eran quemados los templos, los cristianos eran perseguidos en gran manera. Pero ¿qué sucede? En el año 313, luego de aquellas grandes guerras de Diocleciano, batallas entre estos reyes romanos, en una de esas incursiones, un general o dos generales, habían varios generales que estaban separados en diferentes partes de todo el gran imperio romano. Habían dos en orden específico, que eran Constantino y Maxencio. Estos dos
para poder determinar cuál de ellos iba a ser el que conduciría los destinos de Roma de ahí en adelante, se enfrascaron en una guerra. Se enfrascaron en una guerra sobre el puente de Milán, Italia, en el año 313. Solo que a la madrugada del 313, antes de amanecer, Constantino estaba acostado, y mientras estaba acostado tuvo una visión, tuvo un sueño. En el sueño vio una cruz de fuego en el cielo con una inscripción en latín que decía Ognos Signos Vinces, o por esta señal vencerás, traduzco al español. A la nota de lo que estoy queriendo apuntar, él dice: esto es Dios dándome una visión de que yo voy a vencer a Maxencio en la guerra, de que yo voy a salir victorioso y que yo voy a ser cubierto con el favor de Dios. Claro, la mamá de Constantino era cristiana, pero él no lo era. Ella era la cristiana, ella fue la que aceptó a Cristo. Él dijo: bueno, esta visión es Dios diciendo y aprobando que yo seré. En efecto, en la guerra del 313, en esa mañana, cuando peleaban ellos, sus ejércitos estaban allí, Constantino salió vencedor. Y él dijo: a partir de hoy ya no matan más cristianos, porque si Dios me dio esta señal y se cumplió, entonces es que yo soy aprobado por Dios. Parece ser muy bonito, pero dicen los viejos dominicanos que una cosa es con violín y otra distinta es con guitarra. El tipo, pues bien, se convierte, ya deja, ¿verdad? Deja de ser el que mata a los cristianos, ya no mata a los cristianos. Ahora él mismo empieza a motivar construcción de templos para que los hermanos tengan donde reunirse para adorar a su Dios. Y él, ¿verdad?, dio esa oportunidad de apertura a la iglesia. Y de hecho le dio cuota de poder a la iglesia dentro de su reino en Roma. Pero ¿qué pasa? Como él era el supuesto primer emperador cristiano, aceptó entonces que todos pudieran ser parte de la iglesia sin necesariamente pasar por el proceso del arrepentimiento. Calcule usted: no, el rey dijo que yo puedo ser miembro de esta iglesia, así que si fue el rey, a mí nadie me puede decir que no puedo ser miembro de acá. ¿Qué significó esto? Que si el corazón del hombre no es transformado, no podrá servir a Dios como Dios espera. ¿Qué dice Génesis capítulo 6, verso 4? No contendrá para siempre mi espíritu con el hombre, porque los designios del corazón del hombre están de continuo al mal. O sea, esto dijo el mismo Jehová: no voy a tener una contienda con el hombre por esta causa, porque el hombre es polvo, y limitó sus días. Entonces, como engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón, dice Jeremías 17:9. O sea, el Señor está hablando de forma categórica qué hay en el corazón del hombre. ¿De dónde salen los homicidios? ¿De dónde salen las guerras? ¿De dónde salen las contiendas, las iras, los odios, los pleitos, las enemistades? Del corazón. Entonces esta gente sin un corazón arrepentido quiere ser parte de la iglesia. Pues bueno, muchos empezaron a hacerlo. ¿Qué generó entonces esto? Justamente el decalabro moral completo que empezó a vivir la iglesia. Entonces se le entregó cuota de poder a los cristianos. Ya los cristianos eran parte del reino. Resultado, que el mismo Constantino no pudo aguantar el poder de la iglesia y tuvo que dividir el imperio romano de oriente y de occidente. Usted lo sabe, está en la historia, me estoy inventando, no estoy hablando nada que no esté en la historia. Divide el imperio romano de oriente y de occidente, lleva su capital y imperio, él funda su trono en Constantinopla. Recordamos eso, ¿verdad?, que fue luego tomada por los turcos en el 476. Pero la verdad es que no voy a hablar tanto allí. Lo que me quiero ubicar es cómo no pudo aguantar del todo el poder que le dio a la iglesia. ¿Qué pasa entonces? La iglesia que se quedó gobernando la otra parte, la de oriente. ¿Ya? ¿Qué pasó? La iglesia empezó a buscar vorazmente recursos, dinero. Eso fue, estamos hablando a partir del año 300 tantos. Calcule, a partir de ahí comenzaron tremendas revoluciones y reformas. Comenzaron más bien daño, comenzaron las herejías, comenzaron todas enseñanzas extrañas y empezaron, ¿verdad?, a correr por allá. Entonces, si todos podían ser parte, si todos podían pertenecer a la iglesia, si todos podían hacer todo aquello, calcule usted, no solo se va a quedar todo en el problema. Por eso surgieron grandes predicadores y apologistas o defensores, traduzco mejor la expresión. Dentro de ellos están los Lolarlos, ¿verdad?, fundados por Pedro Baldo, los valdenses también, para hablar, ¿verdad?, y decirle y llamar al arrepentimiento a la gente en la iglesia y en el reino también. Porque imagínense, ¿dónde estaba el problema? Dentro. Y que era afuera un reflejo de lo que había dentro. También surgieron los anabaptistas,
Estos también predicaban y hablaban y enseñaban las cosas que estaban dañando, ¿verdad?, la parte moral de la iglesia. Surgió John Wycliffe, también hablando por ahí en el año 343. También surgió John Van Hus, Jerónimo Savonarola, Jerónimo de Praga, y otros tantos surgieron hablando y predicando y diciéndole que tenían que venir a un arrepentimiento. Pero ¿qué pasaba con esto? Que cuando se le señalaba a la gente la necesidad de producir un cambio de conducta, que eso es lo que significa un arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, lo que hacían era que mataban a esos cristianos que hacían, ¿verdad?, este tipo de llamado. Ante todo este tremendo caso, estos predicadores que se dieron, pues la iglesia no tuvo más que hacer que levantar un movimiento a través de Inocencio III, y después de Inocencio III su más fiel discípulo, Domingo de Guzmán, en honor a quien Bartolomé Colón le puso el nombre a la capital de la República Dominicana. ¿Verdad? Una vez por todo lo bueno que hizo, lo beatificaron Santo Domingo de Guzmán. Cuando habló de esto, ellos levantaron lo que fue el movimiento inquisidor en el año 1209. Estoy hablando de fechas porque usted puede constatar lo que digo en la historia. Puede buscarlo en Google. Yo lo sé porque en mi cabeza y en mi corazón eso lo leí ya hace mucho rato, muchos años inclusive. Entonces, la medida en la que nosotros podemos notar todo esto que se dio, qué hacía y qué pasó con la Inquisición, qué significó la llamada Santa Inquisición. Era la muerte más atroz que vivieron los creyentes. Recuerdo el caso de una señora llamada Blandina, la leí, esa historia que a mí lo personal me apasionó. Tomaron presa una comunidad completa de cristianos en una poblada. Se los llevaron todos presos, a todos los latigaron, a todos los puñetearon, inclusive a la señora le dieron puño, ¿verdad?, de 70 y tantos años, la señora Blandina, para que negara la fe. Y esta señora lo único que le decía a ella, a los hombres: cuidado quien niegue a Cristo. Se los motivaba para que no negaran a Cristo. La crucificaron porque era parte de la pena más cruenta que se le daba a los que ellos llamaban proscritos e inclusive los herejes. La crucificaron y le dicen a Blandina: va a negar a Cristo, no te bajamos de allí. Dice ella: pues yo prefiero morir como mi Señor aquí. Luego que la bajan de allí, ella le gritaba inclusive a los hombres abajo mientras tanto estén crucificada: cuidado quien niega a Cristo, sean hombres, no nieguen a su Señor. Esta señora la bajaron de allí de la cruz, pusieron una silla de metal al rojo vivo, y no el de Telemundo, ¿no? Y sentaron a la señora Blandina en la silla al rojo vivo. Señora, verdad, delgada y flaca. Dije como 70 años tenía Blandina. Y allí dejaba la piel la señora, pero no negó a Cristo. Ella le dice: de la única manera que ustedes me callarán la boca y dejarán que yo siga glorificando a mi Señor es cortándome la cabeza, porque de otra manera seguiré gritando que vive Cristo. Aleluya. Resultado: le cortaron la cabeza a la señora Blandina. Había otra llamada, ¿verdad?, la doncella bien conocida, esta joven, una señora que tomaron presa, embarazada. Esta señora gritaba de dolor en las madrugadas, los dolores de contracción. Parió en una mazmorra oscura. Tomaron al niño y lo echaron a las fieras. Y a la señora la iban a quemar al otro día. Y cuando le decían ella a la loca, ella decía: quiero que me consigan un peine, quiero peinarme. Y decía: pero ¿para qué? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Por qué quieres peinarte? Es que me acaban de informar que mañana voy a tener un encuentro con mi Señor. Me van a quemar, pero yo no quiero ir desarreglada al encuentro con mi Señor. Murió quemada por no negar su fe en Jesucristo. Y así puedo contar historias interminables de todo lo que vivió el creyente por no negar la fe de Jesucristo, por decirle a la gente que tiene que venir al arrepentimiento. Así muchos otros. Ahora, elementos de tortura. Había una de las penas que se daba era poner caballos en 4 direcciones opuestas, cada uno de estos amarrado con un brazo o una pierna del creyente para que negara a Jesucristo o moría. Muchos terminaron sin brazos, sin piernas, porque los caballos con toda su fuerza tiraban y sacaban el brazo vivo o la pierna viva de este creyente.
Otras de ellas era sacarle uña por uña, cortarle dedo por dedo, quitarle las extremidades hasta que negaran al Señor. Echarlo a los leones para ser alimentados los leones por aquellos que no querían negar la fe. Quemarlos vivos. Había una rueda en la que amarraban al creyente de espalda a la rueda, y la rueda entraba en una cubeta de agua, un cubo de agua, y ahí decían para que negaran. Otras era colgarlos. Otra era coger un hacha y muchas cosas que usted se puede imaginar de todo lo que fue esa muerte bizarra. Y sabe que fueron cristianos que no están en aire acondicionado como estamos usted y yo hoy. No estaban en sillas confortables como las que estamos nosotros hoy, y predicaban el evangelio a ese costo. Y hoy nosotros no tenemos ese costo y nos cuesta predicar el evangelio. Amados hermanos y queridos, todo esto se dio con la Inquisición. Luego, cuando dispara, explota lo que es las cruzadas. Las cruzadas, que reitero, no era más que la voracidad de la iglesia por conseguir recursos para poder levantar su imperio allí en Roma. Señores, llegaban a un poblado y decían: bueno, mira, esto lo manda a buscar el Papa. Si no lo entrega, terminaba la familia y grababa con todo, y como quiera tomaban las riquezas. Eso está en la historia, no lo estoy inventando. Y yo no creo que la peste bubónica, ¿verdad?, que fue aquella peste que llegó por las garrapatas, que mató a 500 millones de personas en Europa en el 1400. No mató tanta gente como los que murieron por lo que estaba sucediendo, por este afán de buscar recursos. Y eso está en la historia. Vuelvo y digo, usted puede buscarlo, yo lo tengo aquí. Entonces, la realidad es que todos estos elementos se fueron dando, y allí murió media Europa por esta situación, y además toda la que se dieron. Algunos, ¿verdad?, tuvieron que enfrentar un problema de corte intelectual, por lo que dijo René Descartes, estableciendo en 1482, primero pienso, luego existo, porque justo no se le permitía pensar a la gente. No se le permitía tener un razonamiento propio, tenía que pensar y repetir lo que decía alguien en autoridad, y sobre todo si era religioso. René Descartes dijo: primero pienso y luego existo, 1482. Entonces, cuando nosotros podemos pensar en todo lo que ciertamente la historia está consagrando, necesitamos un encuentro urgente con el Señor. Ahora, ¿qué elementos aportaron a lo que es la reforma? Hablé del Renacimiento. Volver a los estudios que antes no se tenían, volver al estudio de las lenguas vernáculas, los idiomas base, hebreo, griego, latín. Se dieron estos detalles, pero para el año de 1452, con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, se dio toda esta gran ventaja. De hecho, el primer libro impreso fue la Biblia. La Biblia del oso, como se conoce, está allí en la biblioteca de Washington. Allí conocida, ¿verdad?, que fue subastada por $53,000. Y allí está. Gracias al Señor tuve la oportunidad de verla cuando estuve en Washington y estuve haciendo un tour dentro del museo. Y hablaba, ¿verdad?, viendo cómo se construyó la primera Biblia, cuántos tomos llevó. Y hoy la tenemos, ¿verdad? Mira, la tenemos digital, la tenemos en los teléfonos, y antes no había esa posibilidad. Y todo esto facilitó lo que fue el movimiento de reforma. Ante todas estas cosas, ¿verdad?, o pre-reforma, que aportaron, que había todo este despertar, pues se producen detalles. Y para el año de 1483 nace en una familia bien pobre, en Islington, Alemania, el fraile alemán justo llamado Martín Lutero. En 1483, cuando este joven nace, ya a la edad de 5 años se matricula en la escuela. Ya para 1507 este muchacho ya se hace sacerdote, contando solo con 18 años, matriculado en la carrera del derecho y abandonado el derecho para hacerse un sacerdote. A pesar de la regañadera de sus padres, aún así él decidió ir al sacerdocio. El texto que leíamos en principio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el más el justo por su fe vivirá. Fue justamente lo que a Martín Lutero le llamó poderosamente la atención cuando tuvo por primera vez una Biblia en las manos. Porque la Biblia no era algo que la gente podía tenerlo consigo. Pablo nunca tuvo una Biblia en la mano, excepto cuando iba a la escuela sabática. Jesús la tuvo una vez en las manos, Lucas capítulo 17. Sus discípulos ninguno la tuvieron ninguna vez en sus manos.
muy caras, estaban en un lugar en la sinagoga, en un baúl donde se colocaban, y solo el sábado se le entregaba a quienes estuvieran allí como invitados para dar, o eran discípulos de uno de los maestros, se le entregaba. Entonces hoy día podemos tener Biblia, hasta la regalamos. Hoy podemos tener más de una. Yo sé que cualquiera que tiene más de una en su casa. Yo tengo física como 7. En mi computadora tengo más de 35 diferentes versiones en griego, hebreo, latín, y en inglés la que imagine, la español igual. O sea, nota, como nosotros podemos entender lo que Dios espera que nosotros hagamos, aunque tengo la Torah en papel, me regalaron la Torah en dominicana, o sea, la Biblia hebrea. Entonces, y en hebreo está. Entonces, la medida en la que nosotros podemos internalizar la nota, Dios espera que nosotros tengamos conciencia de lo que esto obviamente releva y lo que esto implica para nosotros. Nace Martín Lutero, va a verdad a hacer todo su ejercicio, va a peregrinación, va a todo aquello, pero algo le capta la atención. Y a Martín Lutero, cuando llega a verdad y observa que en una de sus salidas encuentra a un señor borracho, a lo que él le dice: tú no debes hacer esto, que el Señor te creó para que tú le sirvas, no para que te dañes como lo estás haciendo. A lo que el borracho le dice al sacerdote Lutero: calla, mira, este certificado que me acaba de dar el sacerdote, yo lo compré. Eso es lo que se llaman las indulgencias. Tú compras el certificado que ya te hace salvo. No importa lo que tú hagas. Y eso a Martín Lutero le llamó la atención y dijo: hay algo que no está bien dentro de nosotros. Y empezó, verdad, a observar y a mirar todo aquello, y empezó a decirles: es que esto no es lo que dice el texto sagrado. Y cuando él lee lo que leíamos nosotros en la apertura de este texto de Romanos 1:17, considerado lo que dice el libro de Habacuc capítulo 4 verso 2, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Así es exactamente el texto. O sea, a notar de lo que la Biblia obviamente pues está estableciendo allí, Martín Lutero pues sigue, verdad, viendo todo esto y se opone a este tipo de práctica que hacían dentro de la iglesia. Y justo el 31 de octubre de 1517, 9 de la mañana, en el castillo de Gutenberg, allí Martín Lutero publicó las 95 tesis. Y cuando nosotros que hemos estudiado en la universidad, sabemos que la tesis no es más que aquello que primero comienza con una idea, luego se va a la observación, luego a la investigación de fondo y al análisis, y luego entonces esta es mi tesis, o sea, lo que yo entiendo de lo que ya yo observé. Yo observé, decía Martín Lutero, en esas 95, me gustaría leérsela toda, si alguien quiere la puedo enviar, regalársela virtual. Si se empieza a decirle: oye, hay una verdad interesante, es que en este razonamiento entiendo que el hombre no se va a salvar por comprar un certificado firmado por un sacerdote, se va a salvar cuando confiese sus pecados y a Cristo lo declare como Señor y Salvador de su vida. Fue lo que este sacerdote dijo, que esto era lo que iba a suceder. Y Martín Lutero empezó, cuando hizo esa publicación, muchas gentes, es como llegar a la puerta principal de la ciudad, todo el mundo entraba y salía, y en esa mañana, cuando muchos salían y entraban, le tuvieron que leer todas estas publicaciones de Lutero, que fueron traducidas al idioma alemán, y entonces todo el mundo iba y chequeaba y decía: yo estoy de acuerdo con él. Otro decía: no, ese es un loco, no estamos de acuerdo. Y entró el debate de toda esta situación. Esto llevó un gran revuelo en el seno de la iglesia, tanto que en el año de 1520 le dice el sacerdote a Martín Lutero, el principal de aquel entonces: tiene 60 días para que renuncie a eso, tiene 60 días para que tú des para atrás a todo esto. Martín Lutero dijo a esta solicitud, él dijo: ¿saben qué? Mi conciencia la tengo cauterizada por la Biblia. Aleluya. Todo pensamiento, todo razonamiento, todo lo que ustedes pudieran hacer, mi conciencia está tan arraigada en la Biblia que para ustedes poderme convencer necesitan argumentos suficientemente claros, razonables, que estén basados en la Escritura. Y si es así, yo me retracto. De lo contrario, no quiero ni puedo negar lo que ya yo dije. Aleluya. Hermanos queridos, este razonamiento de Martín Lutero debe ser el razonamiento del cristiano en todas las épocas. Que estemos tan arraizados en nuestra conciencia, en lo que dice la Biblia, no en lo que predica un pastor,
llámese Miguel Luperón o como se llame, llámese el sacerdote como se llame, llámese el papa como se llame, no importa quién sea, la conciencia del creyente tiene que estar metida en las escrituras antes que en la opinión de un hombre. Amén. Y esto justamente es lo que Martín Lutero pues proveyó y materializó. De esa tremendas enseñanzas de Lutero desprenden 5 grandes solas, ¿verdad? De soli, como decimos en latín. De soli gratia, decimos en latín de sola gracia. Donde él establecía que contrario a lo que es la salvación que se obtiene por obras, Martín Lutero decía, solo se necesita la gracia. Y si usted y yo ya sabemos que gracia es un regalo que no merecemos, pregunto yo, ¿quién merece ser salvo? ¿Quién? ¿Yo porque tengo casi 40 años en el Evangelio? No, yo no merezco ser salvo por eso. Mis hijos porque nacieron en el Evangelio, ellos no merecen ser salvos porque nacieron en un hogar cristiano. ¿Quién merece ser salvo? Los viejitos porque tienen todos sus años, no merecen ser salvos. ¿Sabes que ningún ser humano de los 7.5 billones de personas en el planeta merece ser salvo? Sin embargo, hay una gracia de Dios. Es un regalo que nadie merece. Y Dios está diciendo, yo estoy dando esta gracia para el que quiera recibirla. Alguien tiene que recibirla, pero no por las buenas obras que hagamos nos vamos a salvar. Solo por la gracia, solo por gracia somos salvos. Y Pablo lo dice, Efesios capítulo 2, verso 5 y verso 8, dice exactamente lo mismo. Por gracia son salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y la segunda sola de Martín Lutero fue solo Cristo. Aleluya. Sola gracia, solo Cristo. ¿Qué dice él con esto? Debe ser Cristo el centro del mensaje. ¿Escuchó lo que dije ahora? Amén. Cristo el centro del mensaje. Amén. No mis ideas, no mis conceptos. Cristo tiene que ser el centro del mensaje, no el sueño que yo tuve, no la bendita revelación que hoy se inventan muchos predicadores. Cristo tiene que ser el centro del mensaje. Y solo es Él el único mediador entre Dios y el hombre. Aleluya. Afirmando con ello que para nosotros acercarnos a Dios no necesitamos a un pastor, no necesitamos tampoco a un sacerdote. Podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo, todos y cada uno de nosotros independientemente. Así que si alguien cree que yo como pastor tengo, ¿verdad?, una conexión tan especial con Dios para acercarlo a usted, perdónenme, yo no se equivocó de gente, ese no soy yo. No soy. El único camino infalible se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Y Martín Lutero decía esto, y esta es una verdad que hoy hay que predicarlo más fuerte que ayer, porque hoy hay tantos cautivos religiosos que necesitan entonces alcanzar libertad por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Di sola fe, sola fe. Aquí cuando él toma esta nota, Lutero está diciendo que como seres humanos nunca merecemos el favor divino y que solo por creer en Cristo es Él quien justifica al impío. Aleluya. Para ello hay que tener fe. Y no como dicen los viejos por allá en Dominicana. Yo, perdónenme, aunque he visitado otros países, yo conozco solo la idiosincrasia dominicana porque soy dominicano. Si yo tengo fe en este púlpito, mire, este púlpito me salva, de verdad. Que haya un diluvio a ver, que haya un fuego a ver. Lo único que salva es la fe ejercida en el Hijo de Dios. Amén. Cristo. Después más nada. Que yo vea, no importa, ni nada abstracto, nada concreto puede salvarnos. Solo Cristo. Amén. Pero también Martín Lutero estableció otra, la sola Escritura. ¿Usted escuchó lo que dije? Amén. La sola Escritura. Con ello está invitando a los cristianos de todas las épocas y generaciones que debemos someter nuestra fe. ¿A qué? A la palabra. No es que yo tenga una fe por allá basada en nada. En la palabra debe ser. Amén. Que todo lo que tiene que ver con nuestra conciencia tiene que estar sujeta a la palabra. Aleluya. Porque de pronto alguien dice, yo no he hecho nada malo.
pecado, y la Biblia dice, tú eres pecador y tienes que arrepentirte. Ay, gloria. Toda conciencia, de hecho dice a Juan, si tu conciencia no te reprende, mayor que tu conciencia es Dios. Pero también toda adoración, ¿escuchó? Toda adoración, hay un adorador aquí. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tu adoración tiene que estar basada en la palabra de Dios. Gracias, Padre. Por eso, como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 14:15, cantaré con el espíritu, pero lo haré con el entendimiento. Porque si tú te pones a filtrar muchas de las llamadas adoraciones que se cantan en los diferentes, perdónenme si le llamo escenario, pero como muchos le llaman escenario, y usted la filtra por la palabra, déjeme usar una expresión de Charles Spurgeon, basura es. Porque la palabra de Dios tiene que ser el regulador de lo que cantamos, de lo que vivimos, Aleluya. de lo que pensamos. Bienaventurado el varón cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 29:13. Gloria a Dios. Que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y verso 5. Que todo lo que hagamos de palabras o de hechos, hagámoslo todo para la gloria del Señor. Colosenses 3:17. Esa es la palabra de Dios, es a donde hay que volver. Gracias. Pero dice, y que toda vida debe estar suscrita al veredicto de la palabra de Dios. Es Dios. Hermanos queridos, estas resoluciones que Lutero trae están bien potenciadas en la última sola gloria, como decimos en latín, o la sola gloria de Dios, siendo, yo creo, el elemento hoy día de riesgo, porque hoy muchos se le están arrebatando a Dios la gloria. Muchos, porque son usados por Dios, le están arrebatando la gloria a Dios. Muchos, porque llevan años haciendo algo para Dios, creen que tienen las tablas para poderles quitar la gloria a Dios. Ay, Señor. Así que, siendo esta la completa y absoluta decisión que debe regular la vida del creyente, todo tiene que ser para la gloria del Señor. Amén. Él dijo, yo soy un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, y que no comparto mi gloria con nadie. Él dice, esto es mío, es exclusivo mío. Pero nosotros queremos forzar y arrebatar la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque de pronto hemos orado. Perdónenme, eso no tiene que ver con mi oración. No tiene que ver con lo que yo conozca de la Biblia, ni por mis años en el Señor. No tiene que ver con el conocimiento teológico que tenga. Y obviamente no puedo quitarme esto porque lo tengo en mí. Pero hay una verdad. Todo esto es por la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué urgente reforma? Si en el siglo XVI bastaron 95 tesis para tener una reforma. Escuchaba a mi pastor esta mañana decir que la población de República Dominicana alcanza el 35% cristiano. Yo decía, wow, de 15 millones de habitantes que hay en República Dominicana, si el 35% es cristiano, calcule cuánta gente somos, cuando antes no alcanzábamos ni siquiera los 2 millones de cristianos. Cuando recibí a Jesús hace casi 40 años no éramos ni siquiera 2 millones de cristianos. Y hoy el 35%, échale ejemplo al bollo a cuántos salimos. O sea, la medida que nosotros podemos concebir la nota, el Evangelio ha crecido de manera tremenda en República Dominicana. Pero este crecimiento, damos gloria a Dios por lo que ha sido, pero necesita ser reformado. Voy a repetir eso. El Evangelio necesita ser reformado. Amén. Escuchaba a un predicador a quien, verdad, consumo mucho de su literatura decir: nunca me imaginé que a mí me tocaría salvar el evangelio de los evangélicos. Ay, santo. A tu nombre sea la gloria, Señor. Leí una expresión de Mahatma Gandhi decir alguna vez: yo amo a Cristo, pero no amo a los cristianos. Hay que reformar el evangelio hoy día. Pero para que esto pueda ser posible, eso habla de un cambio urgente de las concepciones del cristianismo hoy día. Porque hoy muchos interpretan que nada es nada, que hoy todo se vale, de verdad.
Me recuerda un post de alguien que le dice al pastor: pastor, ¿usted cree que yo puedo beber una cerveza? Sí, mijo, usted puede. Pastor, ¿usted cree que yo puedo fumar un cigarrillito? Sí, mijo, usted puede. Pastor, ¿yo puedo tener una pareja no cristiana? Sí, usted puede. Pastor, y empezó a decir el pastor: sí, usted puede. Pastor, ¿y qué es lo que yo no puedo? Entrar al cielo, mijo. Usted puede, pero así no entrará al cielo. Así es. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Bueno, vamos a decir como dice Valera: tome su cruz y sígame. Voy a decir como dice Valera, porque es lo que usted conoce. Si yo voy a seguir viviendo como yo vivía antes y quiero servir a Cristo, perdónenme, o a Cristo, como dice él mismo dijo, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y odiará al otro. ¿A quién ama usted? Es una decisión. Entonces hay que hacer una reforma urgente en el Evangelio. Hay que hacer una reforma urgente de volver de inmediato, repito una vez más, a la Biblia. Grandes Dios. Hoy día nosotros pasamos tanto tiempo en las redes sociales, donde inclusive hay muchos dentro de aquí, de esta mi congregación, que terminan, ¿verdad?, las cosas y se sientan en el teléfono antes de meterse en lo que se está haciendo aquí. Aleluya. Dice el pastor John Piper, siempre lo voy a decir: va a llegar un día cuando le miremos la cara a Dios que no podremos decirle al Señor: no tuve tiempo para orar o estudiar tu palabra, porque las redes sociales van a decir: tuviste tiempo, pero no te dio la gana de usarlo para eso. Pero ok, yo no me voy a cansar, como dijo Pedro, de recordarle estas cosas. Es mi trabajo. Si se siente mal y se molesta, arrepiéntate, porque yo no voy a cambiar de decir eso. 3. Hay que reformar el Evangelio porque hay que abandonar, como dije ahorita, quitarle la gloria a Dios. Porque Dios nos use. Ojo, es Él a nosotros que nos usa, no nosotros lo usamos a Él. Amén. Porque no, se sanó, Dios lo levantó, resucitó, estaba muerto. ¿Quién lo levantó? Dios. No fui yo, fue Dios. Amén. No fue el predicador, no fue quien fuere, fue Dios. Hay que hacer una reforma urgente para establecer un sistema teológico depurado. Que dije ahora, depurado. Porque hay una teología, una enseñanza completamente viciada y amañada en los púlpitos y en las predicaciones hoy día. Da lástima y pena sentarse a escucharlo con un conocimiento bíblico de lo que se enseña por ahí hoy día. Hay que hacer una reforma urgente. Hay que hacer una reforma urgente para trabajar unificando el cuerpo de Cristo de fragmentado por tantas doctrinas locales y conciliares. No porque en mi concilio, porque yo. Una vez alguien me invita a predicar, yo le digo: tú me puedes decir cuál es el tema que tú quieres que yo lleve, lo que no me puedes decir qué es lo que yo vaya a decir. Amén. Porque si intenta hacerlo, búscate quien lo haga, porque yo no lo hago. Ajá. Gloria. Así no importa cuánto, si fuesen a pagar una ofrenda o de entregar una ofrenda por la invitación, no es mi problema. Gracias al Señor que Dios hasta aquí me ha sido suficiente. Amén. Entonces, esa fragmentación del cuerpo de Cristo, que yo no comparto con aquel, porque aquel es así, porque aquel es asado, y nosotros sí somos lo de sana y pura doctrina, de verdad. Y ese es el problema que está existiendo al día de hoy. Pero también necesitamos hacer una reforma urgente para desarrollar un hambre por la palabra de Dios. Mi reflexión de hace 3 días, ¿se la recuerdan? ¿Dónde comes? ¿Dónde estás comiendo hoy? Porque de repente todo el mundo quiere bajar un enlatado de internet que no sabe ni siquiera si aquel que lo preparó tenía, ¿verdad?, un concepto claro de que la Biblia dice, o manipuló las cosas y se oyen bonitas y usted le escucha y cree que son buenas. Hay que sentarse a leer con el entendimiento y a razonar con las escrituras si eso es correcto. Pero hay que volver a la palabra de Dios. Hay que volver a los estudios bíblicos. Yo le decía en días pasados a nuestros líderes de República Dominicana, y le decía: hay un detalle, si usted se matricula en la escuela conmigo, usted falta a la escuela, yo no le pregunto por qué faltó. Si usted si entiende que ya lo sabe, le felicito, yo no me lo sé todavía. Y le digo así a mis estudiantes: si usted no sigue lo que yo enseño,
tiene libertad. Yo no le voy a caer atrás. Ahora, hasta aquí a mí Dios me ha ayudado. Hasta aquí su gracia ha sido suficiente para nosotros. Y por eso tenemos estudiantes, inclusive hoy día tenemos estudiantes de Europa, estudiantes con nosotros los lunes. En el ciclo pasado tuvimos un estudiante de España, la de ahora de Suecia. Tenemos de República Dominicana y de aquí de Estados Unidos, estudiando con nosotros. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que aparentemente lo que estamos haciendo se corresponde a algo que Dios busca. Gloria a Dios por siempre. Para Él es la gloria. Entonces, ¿qué queremos señalar y concluir con esto? Algo que Martín Lutero dijo: Iglesia reformada siempre sigue reformándose. Aleluya. O sea, nadie puede decir ya la alegramos, ya la pegamos, ya estamos bien aquí. No. Esto es una constante. La iglesia reformada siempre sigue reformándose. Gloria. Así es que comenzamos bien, vamos a ir a mejor. Amén. Comenzamos excelente, vamos a ir a un grado superlativo. ¿Y sabes para qué? Para gloria de Dios. Amén. Y esto fue lo vivido en el siglo XVI y lo que necesitamos nosotros replicar, o sea, copiar, hacer ahora en el siglo XXI. Gloria a Dios. Parte de lo que el Señor quiere. Y espero, verdad, que esto lo escuchen mucho y que inviten a otros para que igual le hagan. Gloria al Señor.